Hoy estamos presentes para realizar el coloquio marcado en el proyecto de José Faustino Sánchez Carrión para el Perú. Damos la bienvenida a las panelistas que hoy nos acompañan, al director y público presente. Damos la bienvenida a nuestros panelistas que conforman parte de los líderes escolares. Tenemos a las estudiantes Ximena, Ariana y Amy, quienes integran también la promoción de nuestra institución educativa. Permítame iniciar recordando un personaje emblemático de nuestra historia, José Faustino Sánchez Carrión, nacido en Huamachuco en 1787 y conocido como el Solitario de Sayán. Desde joven destacó por su inteligencia y firme vocación liberal, lo cual lo llevó a enfrentarse a las estructuras coloniales y a defender con pasión la libertad y la idea de patria. Fue un orador brillante y un intelectual comprometido, que aportó con sus ideas a la independencia del Perú y a la República del Congreso. Su papel fue fundamental en la participación del Congreso Constituyente de 1822. Participó en la redacción de la primera Constitución Política del Perú y dejó una huella jurídica y política decisiva. Sánchez Carrión representó el espíritu crítico y el valor de las convicciones y el compromiso con la libertad, valores que hoy nos inspiran. Este coloquio está estructurado para transmitir la participación de nuestros panelistas, quienes disertarán sobre los pensamientos de José Faustino Sánchez Carrión. Sin más preámbulos, empezaremos este diálogo sobre los pensamientos de José Faustino Sánchez Carrión. Para ello tenemos a las expertas, quienes abordarán sus ideas con argumentos sólidos sobre los pensamientos de José Faustino Sánchez Carrión. Bueno, tal como nos dice nuestra moderadora, Sánchez Carrión buscaba un Perú mejor a base a tres modelos fundamentales. El primero de ellos es Hacienda Pública. La Hacienda Pública representa el compromiso fundamental entre el Estado y la ciudadanía, constituyendo mucho más que un simple mecanismo administrativo. Es la expresión concreta de un proyecto nacional. Cuando hablamos de administración de recursos estatales, debemos comprender que nos referimos a la capacidad de una nación para materializar sus ideales de justicia y progreso. El ilustre José Faustino Sánchez Carrión, en 1824, en su lucida visión fundacional, advertía con tremenda actualidad: la riqueza mal administrada de la nación siembra más miseria que la pobreza misma, porque corrompe las instituciones y envenena la confianza pública. Esta cita textual la encontramos en su libro Cartas del Solitario de Sayán. Asimismo, esa afirmación resuena con especial fuerza en nuestro contexto contemporáneo, donde la gestión de lo público demanda tanto pericia técnica como integridad moral. La dimensión ética de la Hacienda se manifiesta en su arquitectura tributaria, donde, según Adam Smith en 1736, debe prevalecer el principio de que la contribución de cada cual ha de guardar proporción con sus capacidades, en justa consideración de los beneficios que recibe de la sociedad. Sin embargo, Sánchez Carrión, en 1824, profundizó este concepto al señalar que el tributo que no se transforma en educación para el niño, en amparo para el anciano y en oportunidades para el campesino, no es impuesto, sino confiscación. Además, en el discurso preliminar del proyecto de Constitución de 1823, redactado principalmente por el secretario de la Comisión, don José Faustino Sánchez Carrión, tercera parte, nos menciona: Hacienda sin economía nada valga. El ministro de ella, además de las obligaciones comunes con las otras, deberá atender en su ramo de una manera muy particular. Así, a él corresponde formar los planes generales y particulares, los presupuestos de gastos y contribuciones ordinarias y extraordinarias. Decimos que Sánchez Carrión propone un modelo de gestión pública basado en la eficiencia, la planificación y la responsabilidad. Su frase, Hacienda sin economía nada valga, es un llamado a entender que los recursos del Estado son un medio para el bien común, no un botín político. En un Perú aún marcado por la desigualdad, la corrupción, su mensaje sigue siendo una interpelación ética, técnica, para gobernantes y ciudadanos.
Por lo tanto, la reinvención de nuestra hacienda pública exige, por tanto, recuperar esa visión integral que conjugue eficiencia económica con justicia social, rigor técnico con democrática y perspectiva inmediata con visión generacional. Como bien intuía Sánchez Carrión en 1824, en Cartas de Soledad de Sayán, la grandeza de las naciones se mide no por la abundancia de sus recursos, sino por la sabiduría con que los administra para el bien común. He aquí el desafío permanente de toda sociedad que aspire a llamarse verdaderamente republicana. Bien, así como la economía, la seguridad ciudadana no es todo para la base de un país. Actualmente estamos pasando muchos problemas de seguridad ciudadana. A menudo nosotros, cuando pensamos en seguridad, nuestra mente se dirige inmediatamente al Estado, a la labor de la policía, a la eficacia de los tribunales. Si bien es innegable que el Estado tiene el deber primordial de garantizar nuestros derechos y proteger nuestros deberes, reducir la seguridad ciudadana para depender de estos servicios públicos sería quedarnos con una visión incompleta. En los textos proporcionados, justamente en el texto Reflexiones acerca de la defensa de la patria, nos menciona que si el hombre hubiese perseverado en el estado natural, su libertad y sus bienes eran para él los únicos objetos que, en cuanto a sus intereses, eran dignos de ser considerados. Esto quiere decirnos que, desde el inicio de la sociedad, la protección de la libertad y los bienes ha sido la principal preocupación de las personas. La seguridad ciudadana no es un lujo, es un deber que debemos cumplir y que nos permite cumplir y prosperar sin miedo. La verdadera esencia de la seguridad ciudadana se instala con responsabilidad. Es el resultado de un pacto dinámico y activo entre un Estado que debe generar condiciones de paz y justicia a través de políticas públicas integrales y legítimas, y una ciudadanía organizada y participativa que se empodera, cuida del espacio público y teje redes de confianza en su comunidad. Debido a esto, en el texto de la protesta a la propuesta nos menciona que el primero es el sentido de pertenencia. Es imposible amar lo que no se conoce, y si no se ha reconocido, ¿cómo se podría defenderlo? Esto nos quiere decir que existe una relación entre el sentido de pertenencia y la seguridad ciudadana. Para que un ciudadano defienda su sociedad o sea parte de la solución a la inseguridad, primero debe conocerla y amarla. Por esto, la educación cívica y el reconocimiento de la historia y la valoración de las instituciones públicas son la base para fomentar un compromiso ciudadano que se traduzca en la colaboración con las fuerzas del orden y el respeto a las normas. No se trata entonces de un público que solo exige y un Estado que solo actúa. Se trata de una construcción colectiva. Es la condición de paz social que emerge cuando el Estado garantiza derechos y oportunidades y la ciudadanía, a su vez, ejerce sus libertades con responsabilidad y se compromete activamente a la creación de un entorno seguro para todos. Es, en definitiva, un bien común que entre todos debemos vigilar, fortalecer y disfrutar. Bien, muy interesante e importante el partido, Carlos. Pero ustedes saben que la educación también es clave. Y Sánchez Carrión lo plasmó. Para él, la educación debía ser un derecho universal y no un privilegio, pues era la manera de mantener el gobierno protegido y, por ende, la herramienta fundamental para erradicar la ignorancia y la superstición que consideraba los mayores obstáculos para el avance. Abogaba por una educación que fuera universal, es decir, accesible a todos sin importar religión social o nivel económico, y que tuviera un enfoque científico y racional. Esto contrastaba con la educación colonial, dominada por el dogma y la memorización. Su visión era formar ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de participar activamente en la vida política y social del país. Porque, como él mismo lo dijo en su discurso preliminar en el proyecto de Constitución de 1823, en la tercera parte, una sociedad sin luces es lo mismo que el mundo físico sin la presencia de un astro. Para Carrión, nosotros somos esa sociedad y, obviamente, los luces que nos iluminan son la ilustración. Quiso decirnos de una manera diferente que nosotros, si no tenemos conocimiento, por ejemplo, al conocer nuestros derechos y nuestros deberes, podemos llegar a tomar decisiones equivocadas que pueden traernos consecuencias no tan buenas.
afectando no solo a nosotros, sino también a los de nuestro entorno. Y justamente por ello, en este mismo discurso, también afirmó que los conocimientos útiles suelen dar impulso a la razón humana y mejorar de esta manera nuestra sociedad. Por ende, este pilar se enlaza intrínsecamente con los otros dos. Una república democrática solo puede avanzar si sus ciudadanos están informados y son capaces de tomar decisiones conscientes. Tal como lo menciona Mario Vargas Llosa en un fragmento del texto La vida liberal, señala que los defectos más evidentes del peruano son su blandura de carácter, su predisposición a recibir las formas que le quieran dar y la facilidad con la que acepta cualquier cosa que se le imponga. La educación prepararía a la población para ejercer sus derechos y sus deberes y para elegir a sus autoridades con discernimiento, sin dejarse engañar o manipular. De esta misma manera, una nación dividida por profundas brechas sociales no podía subsistir. Sánchez Carrión entendía que una educación común basada en valores compartidos era la base para forjar un sentido de pertenencia y unidad nacional que superara las diferencias. El texto proporcionado Aptitud Civil a la República Peruana nos dice que sería pues una necedad intentar republicanizar un país, o lo que es lo mismo, restituirle al pueblo la administración de los negocios, dictando leyes que no mantengan un justo equilibrio, que no produzcan respecto de cada individuo de la sociedad, del bien que pueda y debe disfrutar en todos sus aspectos. Aquí Sánchez Carrión planteó la Ilustración como base de la República, insistiendo en la necesidad de leyes racionales que garanticen el bienestar colectivo. Este enfoque subraya la importancia de un sistema equilibrado y justo, un ideal ilustrado que prioriza la razón y la equidad como fundamento de la República y administración efectiva y respetuosa de los derechos individuales. Un claro ejemplo de ello se evidencia en el texto proporcionado Aptitud Civil a la República Peruana. Muestra cómo los indígenas totalmente salvajes en el siglo XII constituyeron en el siguiente un pueblo civilizado, sin más agentes que los que puede suministrar una razón aislada. Después de la conquista y a través de la más dura opresión, los peruanos han conseguido hacerse independientes. Este pasaje destaca la capacidad innata del pueblo peruano, incluso bajo presión. Refleja un proyecto ilustrado de fe en la capacidad humana, sugiriendo que la independencia no solo es un avance político, sino también intelectual, donde la Ilustración surge como un avance de resistencia y progreso. Interesante lo que nos comentan nuestras panelistas y vemos que aún en pleno siglo XXI seguimos afrontando el reto planteado en 1823. Bien, damos un paso a nuestras expertas, quienes disertarán sobre los pensamientos de José Faustino Sánchez Carrión y con el conocimiento se enriquecerá este diálogo. Bien, siguiendo con el hilo de la conversación, les plantearé una pregunta para seguir conociendo más sobre este tema tan importante. Mi pregunta dirigida hacia mis compañeras expertas es la siguiente. ¿De qué manera el pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión sobre la transformación social puede inspirarnos hoy a tomar la hacienda como una base económica y a la educación como un motor para construir un Perú más inclusivo? Respondiendo a tu pregunta, decimos que el pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión sobre la transformación social nos inspira hoy a través de su visión integral que vincula la hacienda pública con la educación como base de una ciudadanía plena. Su propuesta de transformación social se sustenta en el punto central de transformación, en el cual Sánchez Carrión concebía la hacienda pública como el sustento material para una educación liberadora, donde los recursos del Estado deben destinarse prioritariamente a la ilustración ciudadana, como fundamento de una república verdaderamente justa e inclusiva. Sánchez Carrión, en 1824, en Carta del Solitario de Sayán, nos dice: los fondos públicos deben ser el alma de la inclusión popular, porque sin educación general no hay ciudadanos libres, sino siervos con título de hombres libres. También tenemos la vigencia contemporánea. En esta perspectiva transformadora nos invita hoy a repensar el presupuesto nacional como inversión en ciudadanía, donde la hacienda pública no solo financia servicios educativos, sino que active mediante la educación una cadena virtuosa de movilidad social, capacidad crítica y participación democrática.
Así, la redistribución económica a través de la educación se convierte en el mecanismo más potente para construir un Perú donde la justicia y la inclusión dejen de ser aspiración para convertirse en una realidad tangible. Claro, pero también cabe mencionar que la realidad actual del Perú muestra una situación gubernamental que se aleja de este ideal, como la corrupción y la falta de virtud. En el texto seleccionado de la protesta de la propuesta se evidencia la diferencia de la exigencia de Sánchez Carrión, de que los líderes sean virtuosos y muy sabios. La clase política peruana ha sido históricamente señalada por casos de corrupción. El texto menciona que la inseguridad campea a diario, lo que denota una falta de ética y moralidad que va en contra del ideal ilustrado de un gobierno al servicio del bien común. Sánchez Carrión consideraba la educación ilustrada como un eje transformador para un Perú republicano, promoviendo educación universal, para así combatir la violencia colonial y formar ciudadanos críticos. Pero hay varios presentes en la actualidad que nos recuerdan lo urgente que es recuperar el pensamiento de Sánchez Carrión. Invertir en educación intercultural para forjar soberanía local, transformando falencias en avances hacia un Perú unido. Porque recalco que en el pensamiento de Sánchez Carrión, solo a través de la educación y el conocimiento se podía garantizar que los ciudadanos estuvieran preparados para ejercer soberanía de manera responsable y evitar caer en la tiranía o en la mediocridad política, teniendo así una transformación social que beneficia a todos, dándole un sentido real a ese concepto. Es muy importante los argumentos que mencionan, compañeros. Pero si bien es cierto que José Faustino Sánchez Carrión planteaba la necesidad de articular la hacienda y la educación en el proyecto republicano, cabe matizar que su propuesta se desarrolló en un contexto histórico donde los recursos económicos eran sumamente limitados. La estructura social estaba marcada por los hechos del orden colonial. En este sentido, su ideal de que la hacienda sostuviera el bien común se enfrentaba a la resistencia de las élites económicas interesadas en preservar sus beneficios, tal como lo menciona el autor Basadre en el año 2005. Además, aunque Sánchez Carrión atribuía a la educación un papel central en la formación de ciudadanos, su alcance se restringía principalmente a una élite ilustrada, ya que la mayoría de la población campesina e indígena y afrodescendiente estaba excluida de estos beneficios, de estas instituciones formales. Esto también lo menciona Contreras y Cueto en el año 2013. Esto plantea una contradicción entre la visión republicana y la realidad social de esta época. Por ello, más que ver en Sánchez Carrión una propuesta ya acabada, conviene interpretarlo como un precursor que abrió el debate de cómo la hacienda y la educación debían relacionarse en la construcción de un Estado peruano. Su pensamiento, aunque incompleto, sentó las bases para que el Perú en este futuro se discutiera con mayor profundidad la necesidad de una educación universal y de una hacienda más redistributiva. Bien, tomando en cuenta lo vertido por mi compañera Ariana, si bien es cierto que la educación de su época tuvo un alcance limitado, el valor de su propuesta radica en haber conseguido la ilustración como un derecho republicano y como herramienta fundamental de formación ciudadana. Tal como lo señala Tauro en el año 2001, la insistencia en la educación como pilar del Estado fue una semilla que, aunque no germinó plenamente en el siglo XIX, abrió el camino a posteriores demandas de democracia educativa en el Perú, obteniendo así que la educación empieza a llegar hasta el lugar más remoto, sin ninguna excepción, dejando atrás los siglos de atraso, cuando la educación era un privilegio, y la hacienda que actualmente se minan aún no podía generar desarrollo junto con la educación, lo cual podemos comparar actualmente con nuestra realidad y ver lo mucho que ha cambiado. Respondiendo a la pregunta de mi compañera experta, decimos que, por lo tanto, más que juzgarlo desde la imposibilidad de su contexto, es necesario reconocer en Sánchez Carrión a un visionario que, con las herramientas intelectuales y políticas de su tiempo, sentó las bases de un proyecto de república donde la hacienda y la educación se concebían como dos esferas inseparables para garantizar libertad, justicia y ciudadanía.
Interesante lo que nos comentan nuestros expertas en esta disertación. Y vemos que aún tenemos problemas de seguridad en nuestro Perú actual. Y seguimos afrontando lo que planteaba Sánchez Carrión. Bien, daremos el paso a nuestra experta, quien disertará sobre el pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión. Gracias por el espacio brindado por la moderadora. Bueno, no nos hemos olvidado de historia nacional. Por ello, planteo la siguiente pregunta a la panelista Ariana. ¿Cómo puede el Perú construir una política de seguridad nacional que no solo proteja la soberanía frente a desafíos internos, sino como la desigualdad, la corrupción y la inseguridad social? Muy interesante tu pregunta, compañero. Hay que tener en cuenta que José Faustino Sánchez Carrión concebía la seguridad de la República no solo como defensa militar, sino como una construcción de un orden basado en la soberanía popular, la administración de la hacienda pública y la formación cívica de los ciudadanos. Para él, la seguridad del nuevo Estado debería sostenerse en 3 pilares: instituciones públicas sólidas, un manejo responsable de los usos de los recursos sólidos y una educación orientada a la virtud cívica. Según el texto de la protesta a la propuesta, él nos menciona que el tercero, el Estado de Derecho, nos guste o no, y la obligación de todos respetar y cumplir la ley. Con mayor razón, las autoridades. Esto quiere decirnos que la base de la seguridad es el respeto a la ley, no solo por parte de nosotros los ciudadanos, sino también con mayor énfasis nuestras autoridades locales. En el mismo texto nos menciona que el cuarto componente de la ciudadanía consiste en exigir derechos y también cumplir nuestros deberes. Debido a ello, debemos ir más allá de la simple protesta. Debemos proponer que somos un agente de cambio, que debemos contribuir a solucionar el problema. También nos menciona que existe una ausencia de adoptar una actitud proactiva frente a la inseguridad, y la solución para nosotros no es solo quejarse, sino también proponer y actuar. De esta forma, inspirados en el pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión, podemos afirmar que la seguridad nacional del Perú debe entenderse únicamente como la defensa de fronteras, sino también debemos sobrellevarlo como una unión de soberanía, donde los ciudadanos deben ser participativos. Esta perspectiva también coincide con los enfoques contemporáneos de Tocratian en el año 2003. Replicando a lo que dice mi compañera panelista, si bien es cierto que José Faustino Sánchez Carrión vinculó la seguridad nacional con la buena gestión de la hacienda y con la educación ciudadana, también debe reconocerse que en la práctica ambas dimensiones resultaron profundamente limitadas en el Perú de inicios de la República. La hacienda pública se encontraba en una situación crítica tras la Guerra de Independencia, con deudas externas, una economía frágil, lo que dificultó sostener un proyecto estable de seguridad nacional contra el secuestro en 2013. En ese sentido, la aspiración de Sánchez Carrión de orientar los recursos al bien común se topó con una realidad marcada por la escasez y el control de las élites económicas. Bien, Karina Simena, interesante lo mencionado. Y bueno, en cuanto a la educación, aunque Sánchez Carrión consideraba que debía ser el fundamento de la República, su aplicación práctica en el siglo XIX fue elitista y restringida. La mayoría de la población indígena y campesina quedó excluida mediante una inscripción formal, lo cual debilitó el objetivo de construir una soberanía consciente y comprometida con la defensa de la nación. Basadre en el año 2005 dijo que la seguridad nacional careció de un verdadero soporte social, pues en educación masiva no podía consolidar una república cohesionada. En un fragmento del texto Actitud cohesionada nos dice que Perú, conseguidos ambos principios en toda la plenitud que demandan las felices circunstancias, sin pasar por los amargos contrastes que han agitado a los pueblos en su transformación política. Este fragmento destaca la posibilidad de un Perú ilustrado que, al aplicar principios racionales y equitativos, evita los conflictos políticos del pasado,
refleja la confianza de Sánchez Carrión en que la Ilustración, mediante la educación y la gobernanza justa, pueda conducir a un engrandecimiento nacional, sin repetir los errores históricos, consolidando una identidad moderna y estable. De esta manera, aunque el pensamiento de Sánchez Carrión fue visionario, su propuesta sobre la relación entre Hacienda, Educación y Seguridad Nacional fomentó un desfase entre el ideal republicano y las condiciones estructurales del Perú de su tiempo. Más que una realidad, quedó como una aspiración que posteriores generaciones debieron retomar y profundizar. Muy importantes sus argumentos, compañeros. Cabe mencionar que José Faustino Sánchez Carrión entendió que la seguridad nacional debía basarse no solo en la defensa militar, sino también en una hacienda pública orientada al bien común y en una educación ciudadana que fortaleciera la República. Aunque su tiempo limitó la aplicación de estas ideas, su valor reivindica en este ideal republicano, que sigue vigente hoy en día. Sin recursos bien administrados ni ciudadanos educados, no puede haber una verdadera seguridad ciudadana ni ciudadanía. Complejo lo que nos comentan nuestras expertas y vemos que día a día en nuestro Perú actual seguimos afrontando lo que planteaba Sánchez Carrión frente a la coyuntura contemporánea de la desigualdad, corrupción e inseguridad social. Muy bien, siguiendo con esa disertación, daremos pase a nuestro público, quienes podrán formular sus preguntas dirigidas a nuestras expertas, abordando los pensamientos de José Faustino Sánchez Carrión. Gracias, moderadora, por este espacio que me brindan para hacer mi pregunta. Pues mi pregunta es la siguiente: ¿puede existir seguridad nacional sin una hacienda pública administrada con transparencia? Gracias. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la seguridad nacional no puede sostenerse sin una hacienda pública administrada de manera justa y transparente. José Faustino Sánchez Carrión advirtió que la República debía garantizar que los recursos del Estado se destinen al bien común y no a los privilegios de unos pocos. Sánchez Carrión, 1822-1974. Cabe mencionar que también, históricamente, como nos lo menciona el autor Jorge Basadre en el año 2005, nos muestra que las dificultades fiscales tras la independencia debilitaron los cimientos de la República Peruana, lo que facilitó la inestabilidad política y las amenazas externas. En el presente, la corrupción y la evasión tributaria siguen siendo factores que ponen en riesgo la seguridad nacional al privar al Estado de la capacidad de sostener programas de desarrollo de defensa. Cabe recordar también que, según el texto de la protesta a la propuesta, nos menciona que la seguridad es una responsabilidad de todos y debemos involucrar activamente a la ciudadanía. Cuando la gente participa en su propia seguridad, sus garantías están mejor protegidas. En suma, la hacienda pública es más que un sistema de recaudación. Es la base material que hace posible la soberanía y la estabilidad de un país. Sin transparencia y justicia fiscal, no hay seguridad sostenible. Compañero, ¿desea replicar frente a lo inferido? Gracias nuevamente, moderadora, por darme este espacio para poder hacer mi réplica. Bueno, aunque la transparencia en la administración de la hacienda pública es fundamental para la sostenibilidad de la seguridad nacional, pues esta por sí sola no garantiza una estabilidad. La experiencia peruana muestra que incluso con reformas fiscales, pues la corrupción y la ineficiencia han puesto un límite a la capacidad del Estado para poder responder ante situaciones de apoyo social. Como advierte Takana en 2006, dice que la legitimidad de un Estado no solo se convierte con leyes, sino también con el apoyo del ciudadano y la efectividad del Poder Judicial. Sino también para eso dice que no solo la transparencia es eficiente para un Estado, también sino crear instituciones comprometidas con el bien común de todo el pueblo. Gracias. Bien, siguiendo con esta disertación, vamos a dar el pase a otra persona de nuestro público presente que pueda disertar englobando los pensamientos de José Faustino Sánchez Carrión.
Gracias, moderadora, por este espacio y gracias, panelistas, por estar aquí presentes. Les voy a realizar una pregunta. ¿Hasta qué punto la seguridad nacional depende más de la educación que de las armas? Gracias. Respondiendo a tu pregunta, compañera, nosotros decimos que la seguridad nacional depende más de la educación que de las armas, porque la verdadera defensa de la República se encuentra principalmente en ciudadanos conscientes y comprometidos con su país. Sánchez Carrión nos lo menciona. Él defendía que la educación debía formar hombres libres y virtuosos, capaces de sostener principios republicanos, tal como lo menciona el texto de la propuesta sobre la participación política activa. Si nos involucramos y somos protagonistas de nuestro propio destino, será imposible evitar la esclaviza de los ciudadanos. Esto quiere decirnos que la pasividad de los ciudadanos, o sea, la falta de protagonismo en los asuntos públicos, está creando un vacío que es llenado por líderes populistas, que estos, en lugar de resolver los problemas desde fondo, como la seguridad, se dedican únicamente a usar el miedo para seguir consolidando su poder. Bien, interesante pregunta la de nuestro público. Y bueno, añadiendo a lo vertido por mi colega, es muy importante reconocer que sí, las armas pueden proteger fronteras, pero sin educación que forme ciudadanos responsables, críticos y éticos, la seguridad se vuelve frágil. La historia demuestra que las naciones más estables son aquellas donde la educación fortalece la identidad y la cohesión social. En ese sentido, la seguridad nacional es, en gran medida, un producto del nivel educativo de su población. Al ver nuestra realidad con muchos casos de corrupción y delincuencia, vemos a Sánchez Carrión por su propuesta tan buena. Pues si las Fuerzas Armadas no hacen nada, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Finalmente somos estudiantes y Sánchez Carrión, más que un complemento, lo veía como una solución. En sus palabras, la educación es clave. Es lo que nos ilumina e impide lo que él tanto evitaba, la blandura de corazón, que nos hace muy fáciles de manejar. Además, Tauro en el año 2001 señala que su insistencia en la educación como pilar de la República fue una de sus mayores contribuciones ideológicas. Más recientemente, la CEPAL en el año 2020 ha confirmado que la seguridad y el desarrollo sostenible solo pueden alcanzarse si existe inclusión social y acceso equitativo a la educación. En conclusión, respondiendo a la pregunta realizada por el público, digo que la seguridad nacional, desde el pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión, se entiende como un proyecto republicano que no puede construirse sin la base de una hacienda pública transparente ni sin la fuerza de una educación ilustrada. La experiencia peruana muestra que la corrupción en la administración de los recursos limita la confianza ciudadana y que la desigualdad en el acceso a una educación de calidad limita la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la República. Así, la seguridad nacional no depende solo de la defensa militar, sino del fortalecimiento institucional y del desarrollo de una cultura cívica que asegure cohesión social. Como advertía Tanaka en el 2006, la legitimidad del Estado nace de instituciones sólidas y confianza pública. Y Vargas Llosa en 2012 recuerda que la ignorancia abre paso al autoritarismo. En consecuencia, actualizar el pensamiento de Sánchez Carrión implica reconocer que la hacienda debe garantizar justicia redistributiva, la educación debe forjar ciudadanía consciente y la seguridad nacional debe ser entendida como resultado del equilibrio entre justicia económica y soberanía política. Compañera, ¿desea replicar sobre lo vertido? Muy bien, gracias nuevamente, moderadora. Pues sí, me gustaría dar una réplica. Sí, bien, la educación fortalece la conciencia ciudadana y la cohesión social. Pensar que es suficiente para garantizar la seguridad nacional podría ser un reduccionismo en contextos de amenazas externas o internas. En contextos de amenazas externas o internas, la defensa
La defensa material también juega un rol importante. Sin embargo, lo que sí resalta el pensamiento de Sánchez Carrión es que sin ciudadanos instruidos ninguna fuerza militar podría sostener un proyecto republicano. Opino que la ignorancia cívica es un terreno fértil para el autoritarismo y la manipulación. Así que, de ahí que educación y defensa no sean opuestos sino complementarios. La primera cimenta la legitimidad y la segunda protege la soberanía. Gracias. Bien, siguiendo con esta enriquecedora disertación, vamos a dar pase a otra persona de nuestro público presente para que pueda formular preguntas dirigidas a nuestros panelistas, englobando los pensamientos de José Faustino Sánchez Carrión. Muchas gracias, moderadora, por darnos este espacio para realizar nuestras preguntas. Mi pregunta es, ¿de qué manera los ideales de José Faustino Sánchez Carrión frente a una hacienda pública más responsable, una seguridad nacional más justa y una educación ilustrada puede inspirar hoy la formación de la sociedad peruana más consciente, ética y consciente para el bien común? Respondiendo a tu pregunta, promover una hacienda real implica que los ciudadanos comprendan la función social de los impuestos del gasto público. El pueblo ilustrado es el mejor guardián de su tesoro. Sánchez Carrión, discurso en el Congreso, 1823. Decimos entonces que fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la economía de un Estado fortalece el sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva. Cabe mencionar también que José Faustino Sánchez Carrión él creía que la seguridad era inseparable del bienestar del pueblo. Un Estado débil frente a esta corrupción o a la desigualdad se vuelve vulnerable. El desorden interno es el enemigo más temible de la libertad. Esto lo menciona el mismo Sánchez Carrión en el año 1823. La ciudadanía debe promover la estabilidad institucional y rechazar toda forma de violencia o autoritarismo, garantizando de esta manera una paz fundamental en la justicia. Bien, interesante su pregunta y añadiendo a lo dicho ya por mis compañeros, el pensamiento ilustrado debía traducirse en crítica moral y cívica, no solo en instrucción académica. No basta saber, es preciso obrar con virtud. Fue una frase muy bien acertada de Sánchez Carrión en el año 1823. Fomentar la ética y la moral y la responsabilidad social en la educación contribuye a formar ciudadanos íntegros, capaces de transformar su entorno. Compañeros, ¿desea replicar frente a lo vertido en este diálogo? Sí, bueno, gracias por darnos nuevamente la oportunidad. Para Sánchez Carrión, una hacienda más justa se basa en la moral y la equidad, para que así se pueda manejar mucho mejor los recursos del Estado, permitiendo y generando una confianza en los ciudadanos para que así se pueda utilizar los recursos como el dinero para el bien común. Para la seguridad nacional es necesario la equidad y unidad de los ciudadanos, permitiendo mejor seguridad, una importancia para la ley, respeto por la ley y generando confianza para participar activamente para combatir la corrupción y así estar generando la paz y seguridad en nuestro país. Y para la educación ilustrada nos dice que una sociedad educada y moralmente formada es muy importante, ya que nos ayuda a tener conocimientos éticos y morales, permitiendo generar un compromiso de los ciudadanos para generar un país mucho más justo, libre y solidario.
Interesante lo disertado en este diálogo. Para enriquecer más este diálogo, vamos a dar paso a nuestras panelistas, quienes harán una réplica sobre lo vertido. Explicando lo que menciona nuestro compañero que forma parte del público, la reflexión de José Faustino Sánchez Carrión sobre la hacienda pública se centra en el principio de moralidad y equidad del Estado, al afirmar que la economía del Estado debe fundarse en la moral pública y en la equidad. Sánchez Carrión, 1822-1974, Cartas a la Nación. El pensador peruano recalca que el progreso de una república depende de la transparencia con que se gestionan los recursos comunes. Una hacienda pública responsable fortalece la confianza entre ciudadanos y el Estado, garantizando que los fondos sirvan al bien colectivo y no a intereses particulares. En el contexto actual, esta visión impulsa una ciudadanía fiscal consciente, comprometida con la rendición de cuentas, el pago responsable de impuestos y la vigilancia del presupuesto público. Así, la moral económica se convierte en un ejercicio de civismo que contribuye a la sostenibilidad del país y a la consolidación de una democracia auténtica. Muy importante lo que mencionas, compañera. Cabe añadir también que, para Sánchez Carrión, la verdadera seguridad de la República no reside únicamente en el poder militar, sino también en la virtud y unidad de sus ciudadanos. Al declarar que la verdadera fuerza de la República está en la virtud de los ciudadanos, plantea que la defensa de los valores cívicos y morales de su pensamiento, la seguridad nacional implica un orden interno de justicia, respeto a la ley como fundamento de la libertad. Hoy esta visión cobra vigencia debido a que recordamos que un país seguro no es un país que reprime, sino aquel que fortalece la cohesión social, erradica la corrupción y promueve la participación ciudadana en la vigilancia de los asuntos públicos. La seguridad ciudadana, desde esta perspectiva, se convierte en una tarea compartida por todos nosotros, donde cada ciudadano es un guardián activo y un agente de cambio de la dignidad nacional. Claro, pero también es muy importante conocer cómo Sánchez Carrión entendía la educación ilustrada. Él la veía como la columna vertebral de la República. Por ello, afirmó en el año 1824, mediante el Tribunal de la República, que la ilustración del pueblo es el único medio de hacerlo digno de su libertad. Expresó la convicción de que solo un pueblo educado y moralmente formado puede sostener una nación libre y justa. La educación debía ir más allá de la simple instrucción. Debía forjar el carácter, el juicio crítico y el sentido ético de los ciudadanos. En la actualidad, su pensamiento invita a promover una educación integral y ciudadana, capaz de despertar conciencia social, respeto por la diversidad y compromiso con el bien común. Educar en este sentido es sembrar libertad, responsabilidad y solidaridad. Así, la ilustración transforma en una política moral que asegura la continuidad de la República y la dignidad del pueblo peruano. Bien, hemos escuchado la participación del público frente a la disertación sobre los pensamientos de José Faustino Sánchez Carrión y a nuestras expertas que han argumentado sus ideas y nos han recalcado que aún sigue vigente lo que planteaba Sánchez Carrión. Para culminar este coloquio voy a dar una reflexión frente al vertido en este diálogo. El pensamiento republicano de José Faustino Sánchez Carrión aún sigue vigente porque reconoce que la seguridad nacional no depende únicamente de las armas, sino del equilibrio entre una hacienda pública transparente y una educación ilustrada que forme ciudadanos conscientes. En el contexto del Perú actual, la corrupción y la desigualdad educativa erosionan la confianza en el Estado y limitan la cohesión social, lo que demuestra que sin justicia en la administración de los recursos no hay legitimidad y sin educación no hay ciudadanía
capaz de defender la República. Para ello, para dar culminado este coloquio, doy pase a nuestro director, quien dará unas palabras de agradecimiento en este coloquio. Bien, jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Agradecer infinitamente a su asesor, el profesor Víctor Gil Angulo, del área de Ciencias Sociales. De la misma manera también agradecer a todos los participantes de este coloquio la vigencia y pensamiento de José Rufino Sánchez Carrión. Este tipo de iniciativas son muy importantes para nuestra formación integral en el campo de las áreas de ciencias sociales, y más aún todavía cuando ustedes pues obviamente son líderes escolares. Y les deseo lo mejor en su participación que tengan para el evento que ya está muy próximo de la siguiente semana, y pues por culminado este coloquio siempre por la vigencia y pensamiento de José Rufino Sánchez Carrión. Muchísimas gracias.